Los otorrinolaringólogos somos médicos especialistas en la función de la nariz, de los oídos y de la garganta. Y además tenemos formación en la parte de la modificación plástica de la nariz para que se vea agradable y acorde con todos los rasgos. Bueno, la nariz femenina es diferente de la nariz masculina porque normalmente la punta de la nariz es un poco más levantada y el dorso o puente de la nariz es un poco más bajo. Sin embargo, tiene que ser y su forma acorde al resto de las formas de la cara. Tiene que ser armónica con la relación de los ojos, los labios y el contorno de la cara. En los hombres, por el contrario, la nariz es importante que tenga un poco más de carácter. La punta no puede estar tan levantada y el puente puede ser un poco más alto para reflejar un poco más de armonía y balance en la cara masculina. La nariz femenina tradicionalmente es delgada, nace de las cejas y es delgada hasta la punta de la nariz. La punta de la nariz es un poco levantada y el dorso es un poco bajo. Además, debe ser armónico con el resto del rostro. La nariz no está relacionada con el tipo de personalidad de cada persona. Sin embargo, cuando una persona tiene la nariz muy torcida, muy grande, muy pequeña y llama la atención sobre el resto de formas armónicas del rostro, esa persona puede ver alterado su desarrollo psicológico porque no se siente a gusto con su forma de la cara en relación con las demás personas. Muchas personas, inclusive con deformidades importantes de la nariz, se desarrollan psicológicamente sin ningún problema. Sin embargo, es importante tener en cuenta que deformidades faciales más importantes con toda seguridad afectan la autoestima y la percepción de las demás personas sobre el rostro de una persona enferma. Normalmente durante una conversación, las partes más importantes del rostro son los ojos y los labios. Sin embargo, si existe alguna deformidad importante de la nariz o en alguna otra parte de la cara, la atención se va hacia este punto, evitando que uno se concentre y disminuyendo la percepción de armonía del resto de la cara de la otra persona. Es por eso que cuando se hace una cirugía de corrección de deformidades mínimas, como una nariz torcida o una nariz muy grande o una cicatriz en el rostro, las demás personas perciben una mejoría importante en la estética y la armonía facial. Muchas mujeres se quieren operar la nariz porque no respiran adecuadamente o porque piensan que pequeños cambios en la nariz pueden mejorar de manera importante la belleza y la armonía del rostro, la forma como los perciben las demás personas. Una cirugía de nariz inclusive puede hacer que los ojos se vean un poco más grandes y más definidos, porque le quita atención a la nariz y la pasa a las partes más importantes de la estética facial. Ambas cirugías, la cirugía de nariz en hombres y la cirugía de nariz en mujeres, requieren una preparación cuidadosa y un estudio bien importante de las facciones de la persona antes de diseñar la nariz que va a ser acorde con la armonía facial específica de cada uno de ellos. Tradicionalmente, las narices femeninas requieren un trabajo mucho más delicado en la punta y en el dorso y en el puente nasal, mientras que en los hombres se prefiere una nariz un poco más definida y con un poco más de carácter. Cada persona, cada nariz es diferente y los procedimientos que se hacen para mejorarla o cambiarla también son diferentes. Cuando una persona va a la consulta, el cirujano tiene la habilidad para tomar fotografías y mirar con mucha claridad cuáles son los cambios que le favorecen a esa persona para mejorar la armonía facial. Además de tocar la nariz y tocar la piel para saber si el grosor de la piel es adecuado para mejorar la forma y la función de la nariz. Otro punto importante es que la mayoría de las veces que se realiza cirugía estética también se mejora la función de la nariz. Por eso un examen clínico es fundamental antes de decidir cuáles son los procedimientos que hay que hacer y de acuerdo a eso el costo que tiene cada procedimiento.
La raza es un determinante muy importante en la forma de la nariz. Las narices del norte de Europa normalmente son blancas, un poquito más levantadas y con el dorso recto. Las narices que vienen con raíces africanas o negroides son más anchas, la punta también es más ancha y menos definida. Las narices orientales tienen el puente nasal muy bajo. Y las narices latinas, que son mezcla del mestizaje de razas, son narices que tienen un poco soporte, una piel gruesa y un color de la piel un poco más oscuro que el blanco tradicional europeo. Dependiendo de estas características, se organiza el plan quirúrgico para obtener el resultado que queremos. Es por eso que cada nariz es absolutamente individual. Para poder adelgazar la nariz es necesario esculpir las estructuras que forman la punta de la nariz, colocarle algunas veces unos puntos o injertos para hacer que se vea un poco más delgada. También puede ser necesario hacer fracturas o microfracturas en el dorso de la nariz, en la parte de más arriba de la nariz, para poder adelgazar la bóveda ósea y dar la impresión de una nariz más delgada y más definida. La nariz femenina no siempre tiene que ser pequeña, tiene que tener la forma y la apariencia armónica que sea balanceada con el resto del rostro. Una nariz muy pequeña muchas veces puede llamar la atención y verse tan inadecuada como una nariz muy grande. La nariz tiene que tener un tamaño que permita que la armonía y el balance facial se conserven con la mayor claridad posible. Sí, hay varios tipos de nariz. Hay personas que tienen cirugías previas o inclusive sin cirugías previas que tienen la punta de la nariz demasiado levantada y se ven como si fueran artificiales o si fueran hechas. Esas narices dan la impresión de que una persona ha tenido una cirugía con un resultado que no fue muy adecuado. Con una cirugía correctiva se puede bajar un poco la punta de la nariz haciendo que se vea un poco más natural. La nariz grande o bulbosa es una nariz que tiene una punta muy grande o gruesa y también puede tener una montaña o una jiba nasal grande, llamando la atención y quitándole elegancia al resto de las partes armónicas del rostro. Con una cirugía de nariz se puede bajar esa montaña, esculpir el dorso nasal y adelgazar la punta de la nariz, dándole una imagen mucho más elegante a la cara y mucho más balanceada. La nariz aguileña o de pingüino es la nariz que tiene la punta de la nariz muy baja, casi tocando el labio, y puede tener también una pequeña montaña en el dorso nasal. Para esos pacientes, una cirugía puede levantar la punta de la nariz y quitar un poco la montaña que existe en la jiba nasal o en el dorso nasal, dándole una apariencia mucho más balanceada al rostro y además haciendo que la cara se vea mucho más joven y mucho más dinámica. La nariz sobreproyectada o nariz de Pinocho es la nariz que es muy grande, que tiene la punta nasal muy salida hacia adelante y llamando mucho la atención en la vista de los observadores en el rostro. Con una cirugía para disminuir la sobreproyección de la nariz, se puede darle a la nariz un tamaño normal y una apariencia mucho más balanceada que haga que el rostro se vea mucho más armónico y atractivo. Pacientes que han tenido accidentes o han tenido cirugías previas que no han tenido un buen resultado pueden tener el dorso nasal, que es esta parte de la nariz, muy bajo y eso se llama una nariz en silla de montar. Para la corrección de este tipo de procedimientos normalmente es necesario colocar injertos para levantar el dorso nasal y hacer que la nariz vuelva a recuperar el tamaño previo antes de la cirugía o el trauma. La nariz grande o la nariz de camello es aquella nariz que tiene una jiba muy grande o una montaña muy grande en el dorso nasal. Es importante que estos pacientes se realicen una cirugía para mejorar la armonía y la apariencia de la cara. Muchas veces estos pacientes que tienen narices muy grandes tampoco respiran adecuadamente y requieren también al mismo tiempo una cirugía para mejorar la función nasal. Hay pacientes que tienen la nariz muy chata o muy pegada a la cara, como si estuviera aplastada.
Estos pacientes requieren una reconstrucción de la nariz con injertos para aumentar el tamaño y hacer que la nariz se vea mucho más balanceada y armónica con el resto del rostro. La respiración cambia durante el embarazo por toda la alteración en las hormonas que se producen derivadas del mismo estado gestacional. Es por eso que muchas veces la nariz puede estar congestionada durante el embarazo y apenas se equilibra de nuevo las hormonas en el cuerpo, la nariz comienza a funcionar como era antes. Normalmente las narices que se han operado previamente es más complicado operarlas en una segunda cirugía, porque los tejidos ya han sido alterados por el primer cirujano. Es por eso que estas son probablemente las de más alta dificultad. Normalmente después de una cirugía de nariz no es necesario usar tapones nasales. Las últimas tecnologías y técnicas quirúrgicas nos permiten manejar el postoperatorio de la cirugía sin necesidad de colocar nada dentro de la nariz, haciendo que el paciente respire un poco más rápido y evitando la incomodidad de tener tapones y de retirarlos, que realmente puede ser bastante importante este tipo de incomodidad. La rinomodelación consiste en colocar sustancias de relleno inyectables en la nariz para cambiarle forma. Normalmente uno puede colocar pequeñas cantidades de rellenos absorbibles como el relleno de ácido hialurónico en la nariz para mejorar la forma de la nariz. Sin embargo, no debe uno colocar toda una cirugía de nariz en manos de rellenos faciales. Primero, porque son resultados que no son permanentes, son temporales. Y segundo, porque puede verse artificial si no se realiza de la manera adecuada. Un punto importante es que uno nunca debe utilizar rellenos permanentes en ninguna parte de la cara y tampoco en la nariz para conseguir cualquier tipo de resultado, pues normalmente no son naturales y producen complicaciones a largo plazo. Normalmente el láser solamente lo utilizamos cuando queremos hacer algún tipo de corrección funcional en la cirugía estética de la nariz a nivel de los cornetes. Sin embargo, gran parte de la cirugía se puede hacer sin acudir al uso del láser. Normalmente la nariz de la mujer es un poco más delgada, más fina y con la punta de la nariz un poco más levantada. Entonces, cuando la punta de la nariz es muy gruesa, se puede adelgazar para que se vea un poco más fina. Se puede bajar un poco el dorso de la nariz para darle más armonía facial. Normalmente las caras de cada una de las personas son diferentes. Pretender que una cara o una nariz sea exactamente igual a la de otra persona es imposible. Lo que podemos hacer normalmente depende del punto de partida, de qué tan gruesos son los huesos, de qué tan gruesa es la piel y de qué modificaciones podemos hacer para conseguir el resultado. Por eso es poco probable conseguir una nariz exactamente igual a la de otra persona. E inclusive, si pudiéramos conseguir una nariz muy parecida, se vería completamente diferente con un marco diferente que es la cara. Cualquier alteración que tengamos en la cara va a alterar el resto de estructuras. Por ejemplo, una cirugía de la nariz o una cirugía del mentón va a hacer que el resto de las estructuras de la cara se vean diferentes, que una cara se vea realmente mucho más hermosa o más joven. Todas las partes de la cara están interrelacionadas para dar una imagen concreta y única. Normalmente para recuperarse de una cirugía de nariz es necesario tener una incapacidad de alrededor de 4 días, donde usted debe estar en su casa, cuidándose sin hacer ningún tipo de esfuerzo físico. Después del 5.º día, usted ya podrá realizar la mayoría de las actividades que hacía antes de la cirugía, teniendo en cuenta que el ejercicio debe esperar un poco más y si va a exponerse al sol, tiene que hacerlo con cuidado y con mucho protector solar para evitar aumento de la inflamación de la nariz. Normalmente, la mayoría de la cirugía de nariz se hace por dentro de los orificios de la nariz, haciendo que no queden cicatrices externas en la piel. En algunas circunstancias en que es necesario disminuir la anchura de las alas de la nariz, se pueden hacer 2 heridas muy pequeñas dentro de la nariz y que se van a ver durante algunos días
para poco a poco desvanecerse y volverse casi imperceptibles con el paso del tiempo. Normalmente la parte interna de la nariz también se inflama después de la cirugía. Es por eso que durante los 3 primeros días la nariz puede estar un poco más tapada de lo normal, y a partir del 4.º día comienza a destaparse y debe mejorar bastante con relación a como estaba antes del procedimiento. Normalmente la nariz, cuando se levanta, cae más o menos 1 o 2 milímetros con la cicatrización nasal al cabo de 4 o 5 meses. Pero los grandes cambios de la nariz que se han hecho en la cirugía deben conservarse el resto de la vida. Es recomendable, durante los 2 primeros meses después de la cirugía, no apoyar las gafas sobre el dorso nasal. Uno puede usarlas colgándolas con un poquito de esparadrapo o de cinta de la frente, para evitar que la presión continua en el dorso nasal nos altere la cicatrización y nos deforme la nariz. Normalmente cuando se armoniza la nariz con el resto de las formas de la cara se va a ver más atractiva y se puede ver más delgada, haciendo que una persona se vea con un rostro más balanceado. Uno puede tener cáncer de piel en todos los lados que tenga piel. La nariz, como es la parte más prominente del rostro, está en contacto directo con la caída de los rayos del sol, que es una de las causas frecuentes de cáncer en la piel. Entonces sí puede haber cáncer en la piel de la nariz. Normalmente se pueden mejorar un poco las manchas de sol y las manchas de la edad que se producen sobre la piel de la nariz. Sin embargo, las pecas que han estado desde el nacimiento, es poco probable que las logremos remover con una cirugía de nariz. Normalmente la cirugía de nariz se puede combinar con otros tratamientos, como por ejemplo la depilación facial para eliminar el bigote en las mujeres, o se puede combinar con cirugía del mentón o cirugía de párpados para mejorar un poco más los resultados. Cuando una persona se coloca un piercing en la nariz o un arete nasal, deja expuestas las estructuras internas al medio ambiente y existe más posibilidad de tener infecciones y deformidades en la nariz por causa de esas infecciones. La respiración cambia durante el embarazo por toda la alteración en las hormonas que se producen derivadas del mismo estado gestacional. Es por eso que muchas veces la nariz puede estar congestionada durante el embarazo y apenas se equilibra de nuevo las hormonas en el cuerpo, la nariz comienza a funcionar como era antes de la... Normalmente en una paciente que tenga obstrucción de la nariz durante el embarazo, se recomienda que vaya al médico para hacer una inspección cuidadosa de la nariz y le sugiera cuáles son las formas más adecuadas de manejar este tipo de obstrucción nasal.